Buenos días, mi nombre es Lucia Pérez Medina, mis compañeras son María Hernández Manrique y Alba María Ureña Morales. Nuestro trabajo habla de la genética, ambiente y el apego y lo hemos estructurado de la siguiente manera. Los artículos y los estudios con una introducción, el contexto en sí del estudio y las conclusiones. Yo empiezo hablando de la epigenética como concepto y antes de ello voy a aclarar algunos conceptos básicos como son la epigenética, el gen, la genética, fenotipo, ADN y genotipo. Empezamos con la genética, es la rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios a partir de los genes se transmiten de generación en generación. Después tenemos la epigenética, que es la rama de la biología que estudia los cambios en la expresión y función del gen por factores ambientales, sin alteraciones en la secuencia del ADN, afectando solo al fenotipo y no al genotipo, pudiendo ser reversible y heredable. Después tenemos el gen, que es un segmento de la cadena de ADN que lleva información y constituye un rasgo o un carácter. Tenemos el ADN, que es esa doble cadena de base nitrogenada que constituye una hélice enrollable y se une una sobre otra. Tenemos el genotipo, que es un conjunto de todos los genes que posee un individuo, y el fenotipo, que son los rasgos del genotipo que se expresan en el individuo y pueden ser observables y no observables. Ahora tenemos la introducción, decir que en el genoma humano la secuencia de ADN contiene las instrucciones para producir las proteínas y otros elementos funcionales, y los mecanismos epigenéticos regulan cómo y en qué grado tiene que expresarse esta secuencia de ADN sin alterarla. Seguidamente tenemos los mecanismos epigenéticos con la metilación del ADN, es la más estudiada, consiste en la adición de un grupo bioquímico denominado metilo a una de las unidades que forman el ADN, que es la citosina. Suele asociarse a una represión de la expresión genética. El nivel de metilación está influenciado por factores ambientales externos durante la etapa fetal e infancia, permitiendo la programación de mecanismos de adaptación. Ahora tenemos la información epigenética de la cromatina. La cromatina es el material del que están compuestos los cromosomas, consisten en ADN y proteínas. Su función es la de empaquetar el ADN para que quepa en el núcleo de las células. Tenemos también las histonas, que son las proteínas que más abundan. Pueden ser modificadas bioquímicamente en algunas posiciones concretas, las cuales son reversibles, lo que afecta al grado de compactación del ADN y cómo accesibles son los genes a toda la maquinaria enzimática responsable de la expresión genética. Están sujetas a una variedad de modificaciones a manos de enzimas catalizadoras. Seguidamente tenemos la epigenética y el desarrollo. En el embrión la epigenética realiza una función esencial, ya que establece qué genes deben expresarse y en qué momento del desarrollo. El genoma paterno es el primero que comienza a desmitalizarse y el genoma materno lo hace de una forma más lenta. Después tenemos la impronta genética o parental. En la impronta genética un gen se expresa dependiendo del sexo del progenitor que lo haya transmitido. Algunas veces se expresa cuando se heredan de la madre y otras cuando se heredan del padre. Se produce por la modificación química de la cromatina y a menudo hace que un gen se exprese solo en los cromosomas heredados de uno de los padres. Entonces aquí es cuando encontramos el ejemplo del síndrome de Prader-Wills y de Angelman, que son enfermedades diferentes causadas por la supresión en la misma región de cromosoma 15. Cuando la supresión es del padre, el niño desarrolla el síndrome de Prader-Wills, mientras que si es de la madre, desarrolla el de Angelman. Ahora tenemos los factores que pueden provocar cambios en la modificación epigenética y medio ambiente. Algunos de ellos son el tabaco y la nutrición. Tenemos un ejemplo que es el de Wolf et al, que demostró que se podía modificar o modular el fenotipo heredado por la madre mediante un suplemento de micronutrientes añadido a su dieta. Ahora hablamos de la epigenética y enfermedades. Niños, hijos de madres maltratadas y sometidas a un alto grado de estrés, tienen una respuesta alterada a este estrés por fallo en la regulación del eje hipotalámico y hipófisis adrenal a lo largo del plazo,
a largo plazo, perdón, especialmente con alteraciones en las respuestas autonómicas. Después tenemos que se ha demostrado también la asociación entre la calidad de vida familiar, en especial del vínculo materno, y desarrollo de enfermedades a lo largo del desarrollo humano en resultado. Más habitual es el de relaciones al estrés. También tenemos epigenética y cáncer. Las células cancerígenas tienen un epigenoma alterado, lo que puede llevar a que se expresen genes que no deberían hacerlo. Por último, nuestra conclusión sobre este artículo es que en la última década ha habido un gran aumento en nuestra comprensión del impacto de la epigenética sobre los procesos nucleares, en particular sobre la regulación de la expresión genética, y tenemos que dilucidar y comprender los mecanismos epigenéticos durante el antes y el durante de la vida humana, porque serán fundamentales para el desarrollo de terapia. Doy paso a mi otra compañera. Vale, pues a continuación nos vamos a centrar más en unos estudios que han investigado sobre la influencia de los genes y el ambiente en el apego. El primero que tenemos aquí nos viene a decir que es una revisión sistemática de la literatura de la psicopatología que hay sobre los genes, el ambiente y en interacción con el apego. Muchos autores afirman que niños y niñas en estas edades muy tempranas muestran diversos grados de temperamento emocional, por lo que el comportamiento y la relación de la madre e hijo se ve influida. Esto es un ejemplo de que la composición biológica influye en el medio ambiente. También muchos otros afirman que el entorno influye en la biología del individuo. Es decir, por ejemplo, una falta de respuesta de los cuidadores o una inseguridad en el apego puede crear cambios en el sistema hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Estos cambios se generan en la respuesta al estrés y la regulación de las emociones. Los estudios previos que analiza esta investigación se centran en una búsqueda de la información sobre naturaleza frente a crianza. Se pueden dividir en tres etapas. La primera etapa, que es la más lejana a la actualidad, decía que el gen actuaba como un filtro con el entorno, eliminando factores de influencia negativa en el desarrollo y en un entorno óptimo no se necesitaba este filtro. Sin embargo, un filtro en condiciones deficientes podría causar en el niño dificultades en el desarrollo. La segunda etapa, en la edad contemporánea, afirmaban que algunos genes actúan con mayor o menor plasticidad. Pueden causar desarrollo atípico con un gen en condiciones deficientes y potenciar el desarrollo positivo en un entorno alentador. Y la tercera etapa, ya más cercano a la actualidad, especificaban que genes específicos, únicamente uno, interactuaba con el entorno para influir en el apego. Un apego seguro o desorganizado puede predecirse por la presencia o ausencia de genes candidatos específicos. ¿Cuáles son estos genes candidatos? Pues estos genes lo han encontrado que son tres: la dopamina, la serotonina y la oxitocina. La dopamina está relacionada con la concentración y la atención y han encontrado el alelo DRD4, que es un marcador genético de los procesos cognitivos y emocionales. La serotonina es la que regula el estrés y la ansiedad y han encontrado que tiene que ver con el apego el alelo 5-HTT-LPR. Y la oxitocina es la que regula la empatía y el vínculo humano y ha encontrado que el alelo GG tiene niveles más altos de cognición social y que conduce a un mayor comportamiento prosocial. ¿Los objetivos que persigue este estudio? Pues asociar los genes candidatos con la seguridad o la inseguridad o desorganización del apego infantil, la asociación o organización del apego y marcadores genéticos específicos y la influencia ambiental sobre el apego. Esta investigación se ha tomado en cuenta 27 estudios que cumplían los siguientes requisitos. Todos tenían que contener datos primarios originales, medir el apego del niño a un cuidador principal, tenían que tener una muestra de población menor de 18 años, identificación de un genotipo específico, datos estadísticos entre gen específico, apego o factores ambientales externos y tendrían que ser entre 1990 y 2018 y tenían que estar en lengua inglesa.
La población de muestra que se ha tomado en el estudio eran 6.347 lactantes y niños de 3 meses a 16 años y un 51,1% eran hombres y un 48,9% eran mujeres. Los instrumentos utilizados para la evaluación de la respuesta de los niños de 3 meses a 6 años se utilizó sobre todo el procedimiento de la situación extraña. En una edad más avanzada, la Late Childhood Attachment Interview, la entrevista de apego, y ya en edades más mayores, más adolescentes, la escala de seguridad. Y también cuestionarios sobre la estructura de las relaciones, la experiencia de estas relaciones cercanas. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues entre las asociaciones significativas entre el gen y el apego únicamente se encontraron los siguientes resultados. Dentro del alelo de la serotonina, como el 5-HTT-LPR, se encontraron asociaciones significativas entre este alelo y menos apego evitativo y mayor seguridad en el apego. En la dopamina, con el alelo DRD4, niños que carecían de él serían más propensos al apego desorganizado. Y la existencia de otro alelo como el DRD2 daba como resultado menor apego evitativo. En la oxitocina, el gen BECN1 estaba asociado significativamente con apego seguro, y genes como el HDAC1, ZNF675 y BSCD1 mostraron una asociación significativa con el apego desorganizado. Y ahora las asociaciones significativas entre el gen, el entorno y el apego encontraron en la serotonina que el alelo largo del 5-HTT-LPR se asimilaba más a un apego evitativo en crianza negativa frente al alelo corto. El alelo 5-HTT-LPR corto mostraba mayor seguridad en el apego ante altos niveles de receptividad parental. Y niños sin este alelo corto mostraban un riesgo mayor de desarrollar apego desorganizado cuando estaban colocados en un hogar institucionalizado, en comparación con los que estaban en un hogar familiar. La dopamina, encontraron un apego desorganizado entre comunicación interrumpida de madre e hijo, una ausencia y presencia del DRD4 y mayor seguridad del apego cuando el niño experimentaba altos niveles de sensibilidad parental, y una ausencia del DRD4 en los niños maltratados mostraban mayor apego desorganizado. En el alelo DRD2 no encontraron asociaciones significativas. Y la oxitocina encontraron asociaciones significativas con la exposición a una insensibilidad maternal positiva y un apego seguro. Otros estudios no encontraron esta asociación. Por lo tanto, ¿qué concluye este estudio? Que la amplitud y la variación en las medidas dentro de las variables puede inducir a errores y sesgos y podría inflar el riesgo de resultados contradictorios. Y la interacción gen-ambiente podría considerarse la línea de base para la investigación del papel de la genética en el apego. Y hay que prestar más atención a cómo se analizan y delimitan estas variables ambientales. Aquí tenemos otro estudio también de la influencia de los genes y el ambiente en el apego, que es la genética y el ambiente influencia en los adolescentes y el apego. Por lo tanto, nos dice que un apego seguro entre progenitores e hijos influencia el ajuste emocional en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta. Esto que genera una mejor competencia social y menos riesgo de trastornos emocionales y conductuales. Los estudios previos a este midieron el apego entre el niño y el padre a los 12 meses en una muestra de 157 parejas de gemelos. Un 52% mostraba un entorno compartido y un 48% no tenía entorno compartido. Es decir, eran monocigóticos o discigóticos, de un mismo óvulo o de varios óvulos. Los genes pueden desempeñar un papel más importante en el estado de apego posterior porque la seguridad se mide y se contextualiza de forma muy diferente. Es decir, que el apego se puede mostrar un papel más importante en edades posteriores que en la edad temprana infantil. Este estudio, ¿cuál es su objetivo? Pues investigar la genética conductual de apego en la adolescencia.
La población de muestra que se tomó fueron 582 parejas de gemelos del mismo sexo, 320 femeninas y 262 masculinos. La media era de 15 años y un 83% eran de raza blanca, pertenecientes a hombres. Los instrumentos que se utilizaron principalmente fue la Late Childhood Attachment Interview, que está constaba de 19 preguntas para obtener representaciones de las relaciones de apego actuales con los cuidadores primarios, las percepciones y experiencias con sus figuras de apego que tenían estos adolescentes. Constaba de preguntas cerradas en los momentos en los que recurren a estas figuras de apego. Se centraban en recuerdos y valoraciones recientes, no anteriores, por ejemplo, en las edades tempranas, sino ya en la edad adolescente. Y las narraciones se clasificaban en varias escalas, como por ejemplo la apertura emocional, la ira, la idealización y la coherencia general. ¿Qué resultados se obtuvieron de este estudio? Pues que los gemelos monocigóticos, como he dicho antes, los que estaban en un mismo óvulo, tenían alta asociación entre seguridad y del apego. Bueno, los que se generaron en un mismo óvulo. Los gemelos dicigóticos, que eran los que tenían óvulos los que se generaron en óvulos diferentes, no tenían esta asociación significativa. Por lo tanto, una contribución genética y una alta tasa de apego inseguro no existía existencia de influencia ambiental compartida. Por lo tanto, una genética en el apego seguro se mostraba en un 35% y el entorno no compartido influía en un 65%. ¿Qué conclusiones saca este estudio? Porque es muy importante la transformación que se produce cuando el apego pasa de ser una construcción principalmente conductual y relacional, como pasa en las primeras etapas de la infancia, y pasa a uno de naturaleza más cognitiva y más parecido a un estilo generalizado, por ejemplo, el estado de ánimo que muestran los adolescentes. Un importante porcentaje de la varianza en la seguridad del apego puede ser atribuible a experiencias ambientales únicas que hacen que los gemelos sean diferentes y no similares, como por ejemplo si pueden compartir genes. Y a medida que el apego cambia en el curso del desarrollo, los genes pueden desempeñar un papel cada vez más importante, ya que las características heredadas del niño tienen una influencia sustancial en el apego, como decía el primer estudio. Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en un tema un poco más específico relacionado con la epigenética, que es la discapacidad intelectual y el autismo. Y lo vamos a hacer a través del estudio de Sharp Study, que consideramos que es la primera investigación epidemiológica poblacional a gran escala que se centra en las exposiciones ambientales, así como en sus interacciones con los genes como causas subyacentes del autismo. A nivel de introducción, podemos decir que las causas de las que se deriva la discapacidad intelectual suelen estar reconocidas como causas genéticas. Es difícil hacer una definición exacta, pero podemos observar que las personas con discapacidad intelectual presentan limitaciones en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa. Y las principales causas que dan lugar a la discapacidad intelectual se definen en causas cromosómicas, es decir, alteraciones en los cromosomas. Aproximadamente el 10% de la población tiene discapacidad intelectual con alteraciones cromosómicas. Son muchos los tipos de síndromes de los que podemos hablar cuando expresamos la dificultad de analizar la genética. Existe un gran grupo de personas con discapacidad intelectual de causa genética que tiene su origen en la alteración de un gen en concreto. Concretamente, podemos hablar del cromosoma X, que se puede llegar a observar que la cantidad de genes implicados en la discapacidad intelectual ubicados en este cromosoma es mucho mayor que la que se encuentra en cualquier otro cromosoma. Con esto se quiere explicar que las variaciones de los genes del cromosoma X son las más relevantes a la hora de hablar de discapacidad intelectual. Además, se observa que se encuentran genes vinculados al cromosoma X, cuya alteración posee una gran relevancia en la discapacidad intelectual. Por ejemplo, el gen MECP2, pues su alteración, cuando este gen está alterado, se genera una discapacidad intelectual profunda en mujeres, como puede ser el síndrome de Rett,
y cuando este gen está duplicado se genera una discapacidad intelectual profunda en hombres. Durante los últimos años se han asociado estas enfermedades a las alteraciones epigenéticas. Todas estas alteraciones pueden llegar a darse debido a cambios ambientales y pueden llegar a afectar a numerosos genes encargados de distintas funciones. Vale, ahora centrándonos un poco más en el estudio de este punto, que es de Charge Study, pues vamos a meternos en un tema más específico relacionado con la discapacidad intelectual, que es el autismo. Este estudio tiene como objetivo principal comprender las causas del autismo y de la discapacidad intelectual, tanto genéticas como ambientales, para reducir su incidencia en el futuro. En la muestra de este estudio encontramos a niños de entre 24 y 60 meses, divididos en 3 grupos. Niños con autismo, que tenemos a 360, niños con discapacidad intelectual pero sin autismo, que tenemos a 50, y niños sin autismo y sin discapacidad intelectual, que son 120. Esto es una muestra, pero se estima que a lo largo del tiempo quieren ir recogiendo más datos e intentando incluir en el estudio a muchos más niños o niñas. Los requisitos para poder participar en el estudio, aparte de tener autismo, discapacidad intelectual o no tenerlo, son vivir con al menos uno de los padres biológicos, tener habla inglesa o española, haber nacido en California y ser residente en determinada área específica de California. Bueno, este estudio se centra en estudiar los factores ambientales, genéticos y epigenéticos que afectan en el desarrollo del autismo. Factores genéticos como la heredabilidad o mutaciones en las células germinales, factores epigenéticos que se basan en la modificación en la expresión de los genes, debido, por ejemplo, a causas ambientales, que provocan la aparición de determinados trastornos. Y por último, factores ambientales como por ejemplo la edad del padre o las sustancias empleadas durante el embarazo. Vale. Para poder recoger todos los datos necesarios se utilizan evaluaciones del desarrollo cognitivo y social que se le hacen a los niños que forman parte de la muestra, exámenes médicos, recolección de muestras biológicas y de orina y sangre para descubrir la exposición a pesticidas, metales contaminantes, medicamentos en el periodo prenatal o en la primera infancia, o posibles infecciones o enfermedades que pudo tener la madre durante su embarazo que afectaron a la genética del bebé antes de nacer y que ha desembocado en un TEA, trastorno del espectro autista. Y además se realizan entrevistas y cuestionarios que sirven mucho para recabar información, por ejemplo, sobre la aplicación de pesticidas que se usan en los hogares, porque la exposición a estos pesticidas, por ejemplo, durante la primera infancia del niño, pueden desembocar, como se muestra en el estudio, en un autismo. Vale. En lo que es la discusión del estudio, que este estudio todavía está sin acabar porque siguen, aparte de estudiando esto, estudiando muchas más cosas, y vamos, que es un estudio que comenzó hace muchos años y todavía ni siquiera ha terminado. Pero en cuanto a la discusión que hacen los autores del estudio, podemos destacar que la exposición a determinados materiales, medicamentos o enfermedades puede desembocar en un TEA. Vale. Además de esto, se observan claras diferencias entre los niños con autismo y los niños sin autismo en las concentraciones de leptina, que es una hormona reguladora del apetito, y debido a esto se estudia que los niños con autismo pueden engordar de peso rápidamente en la infancia al presentar altos niveles de esta hormona. Y además se discute que existe un amplio espectro de patrones ambientales que, en combinación con la susceptibilidad genética, pueden afectar al desarrollo y a la gravedad del autismo. Y para finalizar, en cuanto a las conclusiones de este estudio, podemos decir que el ambiente, que es lo que estudia la epigenética, al fin y al cabo tiene mucho que ver con los trastornos del espectro autista,
que todo lo que toma la madre durante su embarazo, la exposición a las enfermedades que ella tiene o que pudo tener y los fármacos que toma pueden afectar al bebé produciendo diferentes trastornos, que además los autores dicen que encontrando las verdaderas causas que generan el autismo, porque son muy difíciles de encontrar, no se puede decir que es ni genética ni ambiente, todavía no se ha llegado a esa conclusión exacta, pues encontrando estas verdaderas causas que generan el autismo se puede disminuir o erradicar la aparición del mismo. Y por último, que los factores externos a los que se expone el niño en su primera infancia pueden producir interacciones con los genes que desembocan en causas subyacentes del autismo. Bueno, pues en cuanto a las conclusiones generales, nosotras pensamos que, en primer lugar, para diseñar terapias adecuadas a los trastornos que presentan los niños en edades tempranas, no solo es importante evaluar los genes o los comportamientos cognitivos de los que el niño dispone, sino que también es muy importante evaluar el ambiente que incide en el mismo y cómo las hormonas que se ven alteradas responden a estos estímulos. En segundo lugar, las hormonas que se encuentran en los genes y que regulan las emociones y las respuestas sociales varían en gran medida según la influencia del ambiente y por lo tanto una exposición a estímulos positivos generarán en el niño apegos más seguros, al contrario de lo que generarán los estímulos estresantes. En tercer lugar, se puede llegar a considerar que, siendo la epigenética reversible, según los estudios, puede ser factible el uso de fármacos epigenéticos en un futuro que permitiesen corregir o disminuir algunos trastornos. Y por último, hemos descubierto que el impacto de la epigenética es muy considerable en la salud de la persona y de su descendencia. Bueno, estos son los 4 estudios que hemos utilizado para la investigación. Y bueno, esta es la pregunta que queríamos lanzar de debate. Teniendo en cuenta que el ambiente es un factor muy relevante para el desarrollo de algunos trastornos, como hemos explicado, ¿qué influencias ambientales podrían generar en los niños con autismo un menor riesgo de trastornos emocionales o conductuales?